Aleluya. Buenos días. Bueno, ya se dieron cuenta que tenemos muchos pequeñitos, muchos bebés. Eh, contaba, contaba 5 bebés y creo que hay un poco más. Y bueno, yo creo que en el trayecto de esta semana vamos a ver y a adaptar una de las habitaciones, uno de los salones que tenemos arriba, solo para ellos. Vamos a ver de qué manera podemos tenerlos ahí y también poderlos atender debidamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van creciendo y necesitan saber, necesitan darle espacio para que los padres también sientan, también entreguen, también pongan su vida, su espacio para encontrarse con Dios, ¿verdad? Así que hoy les tocaron salir a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños y prácticamente, bueno, se fue media iglesia hacia arriba. Así que ahora van a tener ellos su enseñanza. Por favor, Kika, ciérranme esa puerta, sí. Gracias. Gloria a Dios. El día de ayer estuvimos celebrando el 4º aniversario de esa pequeña iglesia que se abrió allá en San Francisco La Loma con el hermano Rosalío Anastasio, que está hecho pedazos, está quebrantado por lo que ha acontecido y está aconteciendo con su esposa. Ellos estuvieron 15 días más en el centro médico de la Ciudad de México. Quiero recordarles que estuvieron en atención por cáncer y aparentemente les dijeron, ya estás bien y vete a tu casa, pero resulta que seguimos mirando las grandes mentiras de muchos médicos. A veces los hospitales ya no pueden hacer nada, pero no hablan con la verdad. No hablan y les dicen, no, el hospital ya no puede hacer más, vete a tu casa. Ella salió con el diagnóstico de sanidad. No hay más que hacer, solo ten cuidado, 6 meses vas a regresar para observar. Y hoy presa de un fuerte dolor, regresó al centro médico y le dijeron, tu cuerpo está cundido de cáncer. Y bueno, pues ustedes saben lo que se considera esto. Ayer estuvimos con ella y bueno, en la semana estuve orando y Dios me traía a mi corazón que había que ungirla, había que darle esa unción. Y bueno, pues hablé con el hermano Rosalío y mi corazón era ir a su casa después del evento. Sin embargo, ella no quiso quedarse en casa, no quiere quedarse en casa. Dice, si Dios me va a permitir algún tiempo de vida, quiero hacer la vida lo más simple posible. Y bueno, pudimos orar por ella. Miramos cómo la paz de Dios llegó a su corazón, le dio esa tranquilidad. Y ahora, bueno, pues yo la pongo en sus manos también, porque son miembros de la iglesia. Ellos están trabajando para la formación de otra iglesia en San Francisco La Loma. Y se está trabajando en un pequeño grupo también en el Cedro de la Manzana, ¿verdad? Así que, bueno, se trabaja en esos grupos y necesitamos apoyarlos en oración. Necesitamos tenerlos en nuestras oraciones comunes, Rosalío e Irene, ¿verdad? Ellos están trabajando en ese sitio, en ese lugar, y bueno, aunque ayer se le pudo participar de algo económico, pues yo sé que no sufraga todo lo necesario y mientras esté viviendo todo esto, porque el parche de morfina sale muy carísimo y el Seguro Social no lo tiene o no lo quiere dar. Así que vamos a dejar abierto una canasta, y yo le pido a usted que ore. Yo le pido a usted que lo tenga en su corazón. Yo le pido que usted piense qué sucedería si un miembro de su familia o usted mismo fuera el infectado. ¿Cómo respondería a su casa y qué haría? ¿Verdad? Y así que voy a dejar abierta una canasta aquí
para que usted venga y traiga lo que su corazón le dé, lo que su corazón entregue. Así que no voy a pasar banca por banca, no le voy a pellizcar, no le voy a jalar las orejas, no le voy a vaciar el bolsillo, no le voy a hacer que saque la cartera, de ninguna manera. Aquí va a haber una canasta y yo voy a dejar que Dios ponga en su corazón lo que quiere dar. Recuerde la gravedad que se está viviendo y bueno, pues es la única manera que podemos apoyarlo. Primero, la oración. Primero, que todo lo que venga, todo lo que suceda esté en manos de Dios y que Él traiga esa paz en las cosas que hayan de venir y que ella esté bien. Si Dios la va a llamar, que el tiempo que ella esté aquí en la tierra esté bien, lo más posible. Amén. Amén. Gloria al Señor. Buenos días, ¿cómo está? Otra vez. Hemos estado mirando acerca de las grandes divisiones que hay en la iglesia y bueno, teníamos una iglesia, por llamarla así, ¿verdad? La iglesia de los testigos de Jehová que sacaron al Espíritu Santo de su vida. ¡Pum! Dijeron, el Espíritu Santo no existe, es una fuerza activa de Dios y no tiene por qué ser reconocido. Así que miramos un grupo. Después vinieron algunas otras iglesias que siguieron ese tenor, ese cauce, y bueno, pues miramos iglesias que han deshecho la dirección del Espíritu Santo. Después vinieron otras iglesias que dijeron, la obra del Espíritu Santo está terminada con el último apóstol, y causaron otra división. Y yo hablo de divisiones espirituales, no hablo de divisiones carnales, ¿verdad? Ahora se presenta otra iglesia, la iglesia romana, y dice que el Espíritu Santo es la encarnación en María. Otra división. Y hemos estado mirando una gran cantidad de cosas en relación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios. Si usted busca la palabra Trinidad en la Biblia, no la va a encontrar. Santísima Trinidad tampoco. ¿Por qué, hermano? Porque solamente tres personas que lloran, que sienten, que viven, que están junto a nosotros, proclaman ser creador y proclaman ser Dios. Primero el Padre, el creador de todas las cosas, conocido con el tetragramatón Yahvé o Yahweh y trasladado como Jehová, el cual conocemos nosotros. El Padre, el Hijo, el Verbo que se hizo carne, que ha existido con Dios en todos los tiempos y para siempre, y que en los últimos tiempos tomó figura humana y vino y habitó en medio de nosotros en la figura de Jesús, llamado el Cristo, el Mesías que había de venir. Y también se consideró con todos los atributos del Padre, siendo creador, siendo formador y siendo engendrador. 3. Él presenta al Espíritu Santo, aunque ha estado con él desde el principio, moviéndose sobre las aguas en la gran creación. El Espíritu Santo que se contrista cuando alguien no quiere recibirlo. El Espíritu Santo que sustituye la presencia grata de Jesucristo, formal y real en la tierra, mientras Jesucristo está sentado a la derecha del Padre en la entidad de Hijo. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios, el gran Elohim. Elohim es un plural de dioses sin llamar dioses. Es un plural que se le da a un nombre, Elohim o Elohim. Y significa precisamente eso, dioses. Sin embargo, no se traslada como si fuesen muchos, es Dios en plural. Y solamente estas tres personas han dicho que son Dios y son consideradas como la Santísima Trinidad o la Trinidad creadora. Amén. No estamos hablando de tres dioses. Tampoco estoy hablando de un hombre, de un espíritu y de una paloma. De ninguna manera. Estoy hablando de Dios, el gran creador de sobre todas las cosas, el cual cuando Moisés se acercó y le dijo, Señor,
Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo cuando me pregunten quién me envió? Y él les dijo, diles, Jehová, el gran yo soy, te ha enviado. Y él se presenta con el sobrenombre del tetragramatón, que son 4 letras. Esas 4 letras que no tienen vocales, esas 4 letras por las cuales Dios se presenta a la humanidad en el Éxodo 3:14. Y a través de ello nosotros miramos la grandeza de Dios manifestada en muchas formas. Ahora, Jesús ha venido al mundo. Jesús ha manifestado la gracia de Dios a través del sacrificio carnal, el gran pagador de todos los pecados de la humanidad. La gracia del Padre viniendo en una figura humana ha manifestado su presencia, su amor, su misericordia en medio de nosotros. Dios ha venido, Dios se ha manifestado, Emmanuel ha llegado. Y ahora nosotros podemos mirar cómo Él se manifiesta, cómo Él ha estado. Jesús ha cumplido su obra, ha muerto, ha resucitado como hombre, ha caminado en medio de sus discípulos para testimonio de la resurrección. Ha estado por 40 días en medio de la tierra con un cuerpo glorificado y ha caminado en medio de la tierra otra vez. Y dentro de las grandes enseñanzas, dije grandes enseñanzas porque todo es una gran enseñanza, dice, les conviene que yo me vaya, les conviene. Quizá algo totalmente que no podíamos entender, que nos conviniera que se fuera Jesús. Algo que no podemos comprender, que Jesús no estuviera con nosotros. Y dice, les conviene que yo me vaya, pero no los voy a dejar huérfanos. Y la palabra huérfano significa orfandad del Padre, alejados del Padre o separados del Padre. Y dice Jesús, yo no los voy a dejar huérfanos, sino que enviaré mi Espíritu Santo que estará con vosotros para siempre. El gran Paracleto. La palabra Paracleto es acompañador, es también consolador, es abogado, es alguien que va dentro de nosotros a través de nuestro espíritu y de nuestros pensamientos. El Espíritu de gloria, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida que te vuelve eterno cuando Él está dentro de ti. El Espíritu Santo que cuando viene a tu vida te vuelve una persona llena de eternidad porque la vida ha llegado a ti. Y si el Espíritu Santo no viene a tu vida, entonces la eternidad no va a estar en ti. Así que déjeme ser cauto con todo esto, pero también decírselo. Quiero decirle que la iglesia romana cambió la gloria de Dios por María. Y María, estamos hablando de un artilugio religioso que está siendo utilizado para decirle a la gente que la madre es mayor que el padre. Y de esta manera romper la doctrina de Dios. Los testigos de Jehová lo han puesto y lo han considerado solamente a un nivel de fuerza exterior, la fuerza exterior de Dios, la fuerza activa, así le llaman. Y lo arrumbaron a un lado, le dijeron, Espíritu Santo, tú no, yo quiero manejar todo lo que es Dios. Así que tampoco pueden considerarse en la eternidad. Después han venido las iglesias evangélicas, una tras otra, sacando al Espíritu Santo de su propia vida. Es que no puedo recibirlo, hizo su obra y regresó. No, a mí la Escritura me dice que Jesucristo fue sentado a la derecha del Padre y que el Espíritu Santo es el gran director de la iglesia en este tiempo y es el gran desconocido. El Espíritu Santo, con toda su obra, con toda su manifestación, con toda su presencia, ha sido relegado como los testigos de Jehová a una simple fuerza. Ha sido puesto en aparte como una simple doctrina que puede uno rechazar y poner en el cajón. Y así ha estado sucediendo porque así hemos hecho con Dios toda nuestra existencia en la tierra. Y hoy quiero tocar ese punto, hermano. Hoy quiero tocar ese punto. Cuando Jesús vino a la tierra, Él tuvo un precursor. Él tuvo alguien que preparó el camino.
Él tuvo a alguien que le decía a la gente: atrás de mí viene, atrás de mí está, atrás. Pero él era motivado con la presencia del Espíritu Santo, aunque ahora, hasta ese momento, desconocida. Estoy hablando de Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3 vemos aquí al Bautista hablando de algo que iba a venir. Y dice en el versículo 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Allí estaba predicando en un desierto, en el desierto de los adoradores, en el desierto de la gente que se separó de Dios, en el desierto de la gente que formó a Dios como una simple religión, en el desierto donde la gente creía que Dios era alguien que podían mover a su antojo, que hacerlo mover, y se dieron cuenta que no era así. Sin embargo, el amor de Dios manifestado a través de Jesús fue totalmente desconocido. Ahora, aquí miramos al apóstol. Un apóstol, sí, él era un enviado, él era un profeta. Más que todo ello, Juan el Bautista dice que predicaba en el desierto. Y dice en el versículo 11 lo siguiente: yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, para que pueda cambiar su mentalidad. Si no tienes una mentalidad espiritual, si tu mentalidad no transgrede los límites terráqueos, si tu mentalidad no cambia de la carne al espíritu, si tu mentalidad no cambia en las circunstancias del pecado que te separa con Dios, no hay nada que hacer. No eres tú lo más grande que hay en el mundo. No eres tú la obra culminante de Dios si Dios no está en tu corazón. Ahora dice aquí: yo les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, Él les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y la palabra bapto, la palabra sumergir, es introducir y dejar ahí. No solamente era meter y dejarlos. La palabra bautismo es meter, como se introduce en un cajón. Se mete algo, se cierra el cajón y lo que usted metió en el cajón permanece dentro. Y la palabra bapto es sepultar o cubrir, envolver. Y dice: Él los va a meter dentro del Espíritu Santo. Jesús es el único que te puede meter allí. El Espíritu Santo ahora, el gran ignorado por las iglesias, que se ha convertido en una simple doctrina que puede rechazar medio mundo. El gran director de la iglesia ha puesto y ha sido relegado a una simple doctrina, al cual tenemos que reconocer en nosotros. Aquí Jesús dice en la escritura que Él era el que tenía la encomienda de bautizarnos, sumergirnos del Espíritu Santo. Así que cuando Jesús empieza a hablar acerca del Espíritu Santo, muchos de nosotros pensamos en todo lo que se nos ha dicho a través de las enseñanzas, tanto en seminarios como en universidades, como las enseñanzas que se dan en la iglesia. Pero tienes una palabra viva, correcta, eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que discierne y separa el alma y hace que tú mires las verdaderas intenciones del corazón. Si tú no lees tu Biblia, te van a decir lo que quieran, pero si tú no lees tu Biblia, no vas a escuchar a Dios. Si tú no lees tu Biblia, no vas a entender qué es lo que se te está diciendo. Jesús, Él está a punto de irse y le dice a su pueblo, preparando, dándoles la enseñanza: les conviene que yo me vaya, les conviene, es más conveniente, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio que se traslada hacia lo espiritual y toca todo en ese género, ahí está hablando acerca del Espíritu Santo, la obra. En el capítulo 14, versículo 15, en el 16 vuelve a hablar. Cierra la puerta, hijo, por favor, gracias. En el versículo 15 dice: si me amas, guarden mis mandamientos. Y sabes, hermanos, si sabes leer entre renglones, te voy a decir que la presencia del Espíritu Santo en tu vida es un mandamiento de Jesús. Amén. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador,
La palabra aquí se traduce como del paracletos, del griego paracletos. Y paracletos habla del que camina contigo, el que te va a defender, el que es tu abogado, el que te va a consolar cuando lo requieras, el que va a estar contigo cuando necesites que te levanten tus manos, el que va a alentarte, va a poner aliento nuevo en tu existencia, el que te va a dar el ánimo que tú requieres y sobre todas las cosas, el que te va a hacer que tú te conviertas en alguien eterno. Por eso Jesús decía, les conviene, es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero quien va a manifestar la vida en ti es el Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Primero estaba el Espíritu Santo aquí arriba, aquí, y se movía, y cuando Él se mueve, todas las emociones del hombre se disparan. Hay lágrimas, hay emociones, hay gritos. Algo que no se puede explicar está aquí. Está aquí. Y cuando el Espíritu Santo manifiesta su presencia, suceden grandes cosas. Pero no solamente daba esa dimensión. Dice, estará dentro de ustedes. Y cuando Él viene y está dentro de nosotros, produce la paz que sobrepasa todo entendimiento. Produce en nosotros el entendimiento de que la vida es pasajera y que vamos rumbo a la eternidad. Produce en nosotros que Dios en nosotros es la esperanza de gloria. Aleluya. El Espíritu Santo entonces, el gran dador de la vida, está aquí, pero ha sido ignorado. Ha sido puesto en una relevancia de una simple doctrina. Para algunos, algo que quedó en desuso. O quizá como dicen algunas personas de la iglesia popular, ¿acaso es una paloma? No. Y les digo, se manifiesta como paloma allí en la presencia de Jesús, pero se manifestó en la presencia de un gran terremoto, se manifestó en la presencia de rayos, se manifestó en la presencia de grandes vientos que quebraban todo, en grandes movimientos de la tierra. Ahí quiso manifestarse en una paloma, simbolizando el que iba a entregar la paz. Mora con vosotros. Ya está, a través de la palabra. Ahí tienes tu palabra. Maravilloso es Dios que tiene todas las cosas. Pero quizás sea una simple palabra para algunos, pero una gran palabra para otros. Todo depende en qué nivel la tomes. Si la tomas en el nivel terrenal, pues será una palabra más, pero si es el Espíritu que te está hablando, te está entregando una bendición. Él es el que pone mesa, adereza mesa delante de ti en presencia de todo lo que te angustie. Es el que tiene el medicamento para tu alma. Es el que levanta bastión en contra de las fuerzas oscuras. Es el que desvía los grandes ríos que van en contra tuya. Es el que toma el control de las circunstancias que te rodean. Aleluya. Y dice aquí, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El Espíritu Santo tiene un sitio, dice, eres tú, la iglesia, que hace de tu cuerpo un templo, si tú se lo permites. Y lo primero que hace es santificarte. Quiero recordarte que un día Jesús llegó a Jerusalén, iba iniciando su ministerio. Se habla de una de tantas Pascuas que pasó allí. Pero recuerda que Jesús habla de 3 Pascuas en especial después de los 30 años. Y dice que cuando llegó a Jerusalén, lo primero que llegó al templo y encontró al templo lleno de negociadores, lleno de gente que no debía de estar. Encontró gente que estaba vendiendo monedas para el pago del tributo. Encontró personas que vendían animales defectuosos para el sacrificio del pecado.
encontró personas que habían hecho un modus vivendi del templo, encontró personas que vivían de ello, y Jesús los llamó una cueva de ladrones. Y lo primero que hizo fue purificar el templo. Lo primero que hizo fue porque Jesús no podía estar en ese lugar que olía a animales, ese lugar que olía a las heces que los animales habían dejado, ese lugar que estaba lleno de aves, ese lugar que parecía un mercado. Ese lugar fue purificado. Jesús hizo un atado con cuerdas y dice que fue a volcar mesas. ¿Sabes que los guardianes del templo no podían decirle nada? ¿Sabes que los guardianes del templo no podían detenerlo? ¿Por qué razón? ¿Acaso era muy fuerte? No, porque Jesús tenía razón. Ninguno de ellos tenía la autoridad espiritual para estar haciendo esos negocios dentro del templo. No hay poder humano que pueda negociar dentro de ti. ¿Me explico? El templo representa tu cuerpo, representa tu espíritu. El cuerpo tuyo representa el lugar que el Espíritu Santo va a utilizar. Sin embargo, está lleno de cosas. ¿De qué estará lleno tu cuerpo? Y me refiero a tu alma. ¿De dudas? ¿De circunstancias pecaminosas? A lo mejor quieres seguir caminando en el pecado con un pie y en la iglesia con el otro. A lo mejor tienes dudas y no has entregado tu corazón al 100%. A lo mejor has pensado que tú puedes comprar la obra de Dios. Y hasta que Jesús viene y empieza a echar todos esos invasores del templo, hasta que los echa. Y sabes, dice Jesús al terminar, la casa de mi Padre es una casa de oración y ustedes la hicieron una cueva de ladrones. Y se está dirigiendo precisamente a los religiosos. Se está dirigiendo a aquellas personas que todo el tiempo están en contra de la palabra de Dios porque no la entienden. Aquellas personas que escuchan que algo dice alguien y también lo asumen como verdad. Sin embargo, la palabra de Dios que tienes en tus manos, la Biblia a cual espero que alimente tu espíritu cada día, cada vez que abras, que estés en casa y que alimentes tu espíritu y abras la Biblia y le digas al Padre, Padre, necesito de tu gracia, así como Moisés. Ese hombre que caminaba con Dios y un día tuvo que poner un velo porque reflejaba la presencia de Dios. En Éxodo 33:13 miramos el hambre que Moisés tenía de la gracia de Dios. Había visto maravillas, había visto las grandes plagas, había visto los grandes portentos, pero Moisés quería otra cosa. Moisés quería tenerlo dentro de sí, quería conocerlo. Y vemos aquí en Éxodo 33, en el versículo 13, cómo está buscando Moisés esa entrega. Y dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos. Quiero decirte que había visto las maravillas, había visto también las grandezas cuando fueron derramadas las plagas. Ahora Moisés sí lo conocía, pero él decía, esta es tu obra, Señor, esto es lo que tú haces, pero yo quiero saber quién eres tú. Yo quiero saber cómo nos conoces. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, para que te conozca. Moisés quería conocer al Todopoderoso. Y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mira, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Quieres descansar de tu vida? Él es el reposo. Él es la paz que es entregado. Él es lo verdadero que podemos recibir. Él es el todo. Él es la vida. Y Moisés quería conocerlo. Moisés quería saber. Moisés quería entender. Y le dice, Dios, yo he visto tu obra, es maravillosa, es portentosa, cómo creas,
cómo haces y cómo vuelves a restaurar y cómo vuelves a hacer, porque tu nombre es ese, eres Dios. Pero yo quiero conocerte. Ya conozco tu obra, quiero conocerte. ¿Algún día le has dicho a Dios, quiero conocerte? ¿Algún día en tu oración le has dicho, Dios, yo quisiera saber más de ti? ¿Algún día en tu necesidad le has dicho, Dios, yo no me conformo solamente con lo que alcanzo a entender, porque lo que no alcanzo a entender es lo maravilloso que tú tienes para mí? Yo quiero conocerte. Yo quiero sentirte en tu caminar, en el viento diario. Quiero levantarme y decirte, buenos días, Espíritu Santo. Buenos días. Decirte, Señor, que este día haya gracia para ti. Y dice aquí la Escritura, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y en el versículo 17 dice el Señor, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, te he conocido por tu nombre. Fíjate qué grandeza. ¿Como cuántos millones de gentes habrá en la tierra? ¿Como cuántos millones de gente habrán vivido en la tierra? ¿Como cuántas generaciones habrán vivido en la tierra? ¿Y a cuántas personas ha conocido Dios por su nombre? ¿Acaso te conoce por tu nombre? Yo quiero recordarte que un día una mujer había pedido un hijo y lloraba en medio de su esterilidad, mientras recibía la burla de su compañera. Y dice que ahí en el templo, ahí donde se encuentra el Espíritu de Dios, donde se encuentra la palabra de Dios viva, donde se manifiesta la grandeza del Señor, ahí esa mujer recibió en su corazón una palabra. Había sido escuchada por el Eterno, había sido escuchada por Dios, y Dios le concedió un hijo. Un hijo. Un hijo que a la edad de 3 a 5 años, dice la Escritura, que había sido entregado al templo para ser entrenado como sacerdote. Por la tribu en que nace Samuel, él no puede ser sacerdote, pero puede ser ayudante de sacerdote. Él puede ser un auxiliar del templo. Él puede ser un trabajador de esa grande obra. Él puede estar metido allí. Pero dice la Escritura lo siguiente, que ese jovencito, ese niño, escuchaba a Dios que le llamaba Samuel, Samuel, Samuel. Y sabe, son pocas las personas que son conocidas por su nombre. Dios conoce el tuyo. Hay un himno que cada vez que lo canto me hace estremecer, porque dice que Dios nos llama por nuestro nombre. Dios nos llama por nuestro nombre. ¿Te imaginas qué grandeza? ¿No te emociona saber que un día vas a escuchar tu nombre, pero no está aquí, no está el sonido aquí, no está allá, no está aquí? Lo escuchas por todos lados como en un aspecto estereofónico, pero no sabes de dónde viene, de dónde sale la bocina, porque se proyecta, no está afuera, está dentro y estás escuchando tu nombre. Samuel, Samuel. Y el hombre pues no sabía entender y fue a ver al profeta, fue a ver al sacerdote y le dice, ¿me hablaste? No, yo no te he hablado, le dijo el sacerdote. 3 veces sucede, le dice, entiendo que Dios te está hablando. Cuando te vuelva a llamar le dices, heme aquí. Entonces Samuel vuelve a escuchar otra vez y le dice, Señor, heme aquí. Yo creo que Samuel estaba temblando. Yo creo que Samuel tenía algo más. Y le dice, heme aquí, Señor. Y empieza a darle palabras proféticas en contra de su mentor, en contra del sacerdote que lo está dirigiendo. Palabras le dice, puse mi poder en ti, puse mi reconocimiento, y tú le has dado más gloria a tus hijos que a mi nombre. ¿Y sabe lo que hace el pueblo hoy? Deja
todas las cosas porque es el cumpleaños de uno de sus hijos. Deja todas las cosas porque va a visitarlo el pariente. Deja todas las cosas porque tiene que honrar a su casa antes que a Dios. No hemos entendido la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y miramos cómo aquí el templo tuvo que ser limpiado. Samuel, algo especial. Dios conoce tu nombre. Dios sabrá de ti. Dios sabrá que eres uno entre millones de millones de millones, o nada más eres parte de un grupo que, pues que cuando tienes ganas vas a la iglesia. Dios no ocupa ese lugar, porque ha de ocupar tu nombre un lugar en el corazón de Dios. Si Él no lo ocupa en ti. Entonces miramos aquí, y esa fue la purificación que hizo Jesús aquel día en el templo. Esta fue la primera vez. Vino y dio doctrinas, enseñó siempre auspiciado por un mover del Espíritu Santo en prodigios, milagros, señales y maravillas. Dice que Él predicaba, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, resucitaba muertos, limpiaba leprosos. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo iba caminando. La obra, la bendición, la vida se manifestaba con Jesús. Él le daba el cauce y el Espíritu Santo hacía. Pero hoy no encuentra personas como tú y como yo que le abremos ese cauce, que preparemos esa puerta para que Él siga manifestándose. La iglesia ya no cree, la iglesia está decayendo, la iglesia está haciéndose cómoda, está haciéndose rutinaria. El Espíritu Santo, la grande obra de Dios, estaba allí. Volvamos a San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. En el versículo 17 dice la escritura, ¿verdad? El mundo no lo puede recibir. El mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede recibir? Porque es la gracia de Dios. Es el sello divino, es la lluvia tardía y temprana, es el todo lo que Dios tiene para ti, hermano. Y dice la escritura aquí en el versículo 25, pasa al versículo 25. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y cierra con esta parte: la paz os dejo, mi paz os doy. La presencia del Espíritu Santo trae todo esto, la paz de Dios. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes tienen problemas graves, otros problemas menos graves. Algunos han sufrido por lo que están viviendo, otros traen una pesada losa en la espalda que la vienen arrastrando. A veces la enfermedad, pero dice que el Espíritu Santo es la paz de Dios. No es una simple palabra, es Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Y miramos aquí lo concerniente a su presencia. Sigue diciendo más todavía, ¿verdad? En el versículo 29, ahora se los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda crean. Y cierra en el versículo 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense y vamos de aquí. El Espíritu Santo ahora, amado hermano, está allí, pero algunas personas no lo van a buscar. Como te dije, hay personas que ya lo encasillaron en una doctrina que algún día alguien les infiltró en su pensamiento, en su mente, y ahora ignoran la presencia de Dios en nosotros. Algunos más, encasillados en esa doctrina, no lo van a buscar, aunque la presencia del Espíritu Santo dice trae dones, regalos. Esos regalos que van a manifestarse cuando el Espíritu Santo llegue, en sanidades, en prodigios, en maravillas.
Jesús enseñó a sus 12 a que caminaran en esa circunstancia, siempre. Y les delegó la autoridad, la investidura de poder, la investidura de Dios. Lucas 9:1. Lucas 9:1. Aquí vemos a Jesús entregando esa investidura, esa delegación de su poder. Sin embargo, era una delegación momentánea. Duraba nada más mientras cumplimentaban la obra. Y dice la Escritura, habiendo reunido a sus 12, solo era para ellos. Les dio poder y autoridad, les delegó lo que él tenía. Y aquí miramos cómo la presencia delegada puede crear milagros. Y muchos hemos caminado con una autoridad delegada, algo que nos entregó nuestro mentor, nuestro pastor, aquel que formó nuestro espíritu, aquella iglesia que levantó y nos dio dirección, nos delegó también lo que tenía y hemos caminado con ello. Pero el Señor quiere darte una investidura propia, quiere darte un vestido de autoridad y de poder con el cual tú vas a caminar para siempre. No solamente porque vas a hacer las obras de Dios, sino porque vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Después que les entregó la autoridad, les da la comisión. Ahora ya tienen la autoridad, ahora ya tienen el poder, ahora tienen la encomienda. Y fueron enviados a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Capítulo 10, versículo 1. Seguimos mirando la obra de Jesús. Después de estas cosas, quizá pasaron un día, quizá sucedieron algunas horas, no lo sabemos. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar donde a él había de ir. Les da indicaciones. En el versículo 9 les dice, salen a los enfermos cuando visiten una casa. Quiere decir que tenían la delegación de la autoridad sobre de ellos. Y sigue diciéndoles en el versículo 17, cuando estos 70 regresaron y rindieron su informe, Jesús, venimos bien contentos. Mira, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Palabras que hemos tomado para cubrir nuestra vida pecaminosa o ausente de Dios. Palabras con las cuales a veces retamos a las fuerzas demoníacas sin tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Viviendo una vida miserable y Dios esperando y queriendo llenar nuestros corazones. Dice la Escritura, ¿verdad? Regocíjense de que sus nombres están escritos ¿en dónde? Y otro aspecto más, el sello de Dios, el espíritu de adopción que te hace miembro del cielo, miembro de la eternidad. Así que, amado hermano, por todos lados que le busquemos, la ausencia del Espíritu Santo en la iglesia es el todo. Cuando una iglesia no tiene el Espíritu Santo, no tiene nada, solamente tiene una filosofía de vida. El Espíritu Santo es la presencia de Dios que hace real su palabra. Y hemos mirado cómo va sucediendo. En el Evangelio de San Juan, otra vez, capítulo 16, pero ahora en el versículo 8, dice la Escritura, ¿verdad? Versículo 7, perdón. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría. Quiere decir que o estaba Jesús dando la doctrina, la enseñanza y pagando el gran sacrificio por el pecado, o venía el Espíritu Santo a formar la familia que iba a estar con Dios para siempre. Cada uno de ellos tenía una obra que representar y que hacer en la tierra. Jesús había terminado. Allí en la cruz, Jesús levantó los ojos al Padre y le dijo, consumado es, se ha terminado, todo lo que yo tenía que hacer se ha hecho.
Les conviene que yo me vaya, les conviene. Quizá una palabra que no podíamos entender. La cruz quedó vacía. Bajó, descendió, fue llevado a una tumba. Y después cuando fueron a observar la tumba también estaba vacía. Y Jesús les dijo que iba a estar sentado a la diestra del Padre. Y les conviene que yo me vaya porque ahora el gran director de la iglesia es el Espíritu Santo. Pero la iglesia ha ignorado la dirección del Espíritu Santo. Les conviene. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y esa va a ser la grande lucha, creer. Pero la palabra creer implica el deseo de obedecer, habiendo entendido qué es lo que Él te pide, qué es lo que Él desea. Sigue diciendo, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Es justo. Jesús terminó la obra, entregó su vida. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y les hará saber, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por esto dije, tomará de lo mío y se los hará saber. El Espíritu Santo hace real a Jesucristo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios para ti, para mí. El Espíritu Santo es Dios mismo. Pero va a estar contigo cuando tu corazón lo anhele. Moisés había visto las obras, las maravillas de Dios. A él se manifiesta la presencia de Dios en un aro de fuego cercando un árbol, la zarza que se estaba quemando. Y va Moisés y quiere llegar y de repente escucha una voz, detente. El fuego está ardiendo, está mirando esa zarza, pero él miraba un fuego extraño. Él miraba un fuego que no entendía, un fuego que estaba consumiendo, pero no se acababa de consumir. Era un fuego ardiente, era algo especial. Y él que quiso irlo a tocar, dice, ¿cómo es posible que no se acabe esa zarza si el fuego es potente? Y quiso acercarse más y le dijo esa gran voz, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. Es santo. Quita el calzado de tus pies porque es inmundo. ¿Que en dónde has andado? Quita el calzado de tus pies porque lo que has pisado está en contra del Padre. A veces decimos, ¿cómo queremos la presencia de Dios? Cuando queremos fornicar con el vecino, con la vecina. ¿Cómo decimos que queremos recibir la presencia de Dios cuando todavía robamos algunas cosas? Y le decimos al compañero, checa mi tarjeta porque no voy a ir. Pero te es tan común robar que no te das cuenta. Cuando vas al supermercado y abres una bolsa y tomas un artículo que no está puesto para que tú lo pruebes. Cuando robas tu compromiso con Dios. Cuando robas el abrazo a tus hijos porque estás ocupado con otras cosas. Cuando le robas a tu esposa esa atención porque ahora estás flirteando con otra persona. ¿Sabes? Quita el calzado de tus pies si quieres encontrarte con el Espíritu Santo. Anhélalo. Deséalo con todo tu corazón y Él va a venir a ti, te va a conocer por tu nombre, te va a hablar, dice la palabra. Pero a veces nos conformamos solamente a un halo de doctrina. Dios quiere hacer grandes cosas. Dios quiere convertirte y dice que esa promesa es para todas las generaciones.
para ti, para mí. Ese día que manifiesta su presencia del gran evento, en la gran fiesta del Pentecostés, cuando aquellos 120 esperando la promesa de Dios fueron sembrados y se dieron cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo hace lo que quiera en nosotros. Empezaron a temblar, empezaron a llorar, empezaron a mostrar sus emociones, a cantar, empezaron a dar vueltas, empezaron a doblarse presa de ese sentimiento, de esas emociones, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y Él hace lo que quiere. Pero si no lo ha hecho contigo, quizá porque no se lo has prestado, quizá porque, ¿qué van a decir? Y te importa más el aspecto convencional, el aspecto externo, que lo que Dios quiere hacer con tu vida. Quizá te sigue importando más el que pensarán de ti, que eres tan pulcro, tan serio, tan dueño de las circunstancias. Y le dices: Dios, conmigo no va eso. Quita el calzado de tus pies, hermano. Quita el calzado de tus pies. Un día le dijo el Señor a Moisés, un hombre probo, un hombre recto, un hombre que andaba caminando en pos de Dios, pero Dios no lo dejó acercarse. Le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Quieres conocer al Espíritu Santo? Prepara tu corazón. Dice la Escritura que lo invitemos, que le hablemos. El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. El Espíritu Santo es dado a los que le buscan. Y cuando tú buscas al Espíritu Santo, seguramente cambias el calzado de tus pies. Algunos de nosotros hemos pensado como el resto del mundo. Hemos dejado atrás. Mi vida fue marcada por un encuentro con el Espíritu Santo y no sabía qué hacer. Ahí tirado en medio de un montón de sillas, en Vino Nuevo, en Ciudad Juárez. Cuando no me quise acercar a la fila que estaba siendo ministrada, me salí, les dije: yo no creo en esas cosas, y me fui a sentar donde habían apilado montones de sillas, porque la gente andaba caminando en un auditorio, y ahí me fui a parar, mirando y exagerando hasta que alguien pasó. ¿Quién fue? No sé, hermano. Quizá alguien que estaba acomodando las sillas, quizá alguien que estaba creando orden, no lo sé. Yo solamente sentí que alguien me tocó y caí encima de las sillas, y todas las sillas se derrumbaron. Ahí estaba yo llorando. Yo que decía que no creía en nada de eso, yo que decía que eso no existía, a causa de las enseñanzas de alguien que tampoco conocía al Espíritu Santo. Ahí, en medio de esas sillas, estaba llorando y diciéndole: Dios, lléname más. Lléname más, lléname más. Me levantaban y me volví a caer, mis piernas no tenían fuerza. Me llevaban como si estuviera ebrio, y quería caminar y se me doblaban los pies. Nadie me lo contó, yo lo sentí, yo lo viví. Y mi vida cambió a partir de ese momento. Dejé de tenerle miedo a las circunstancias, dejé de tenerle miedo al tiempo. Dejé de tenerle miedo al que dirán. Ya no me importó más nada. Y empecé a vivir una vida completamente diferente, porque ahora tengo paz. Y sabes, amado hermano, quizás es lo que te hace falta a ti. Dejar de pensar que tú eres el todo. Dejar de pensar que tú eres el importante del cuento. Dile a Dios que Él venga a tu ser. Él no va a venir si tú no se lo permites. Cuando Jesús principia el ministerio, va al templo y lo limpia. Saca a todos, pero al terminar, en aquella última Pascua, Jesús regresa a Jerusalén como lo hacía cada año. Pero esa segunda Pascua, en esa Pascua, no segunda, en esa Pascua, Jesús vuelve a entrar otra vez al templo y lo encuentra invadido.
Los religiosos habían permitido otra vez que se llenara. Los religiosos habían permitido otra vez que se volviera a contaminar. Y Jesús hizo lo que la primera ocasión: la casa de mi Padre es casa de oración, y ustedes la hicieron una cueva de ladrones. Y empezó otra vez a sacar: casa de oración. Lo lamento porque a muchos de nosotros ponemos ahí oración y haz de cuenta que decimos: no te preocupes, eso es para solamente los que sirven. Y luego los que sirven sin la presencia del Espíritu Santo, porque no lo buscan. Y los que están sirviendo tampoco vienen a empaparse de la gloria de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque han hecho de su cuerpo una cueva de ladrones. Les ha robado el tiempo de Dios. No se han quitado el calzado de sus pies. Es tiempo de retomar la gloria si quieres ver la gloria. Si quieres ver la presencia de Dios, es tiempo de que tomes tu lugar. Ven y toma del aceite que el Espíritu Santo está trayendo. Mójate con su lluvia. Esa lluvia que es la temprana y que es la tardía. Deja que te moje. Pero búscalo con todo tu corazón, porque a donde le estás entregando tu vida, a tu trabajo, a tus riquezas, a tu casa, a tu familia, a tu descanso, un día dejará de ser. Y ese día te darás cuenta que no vale la pena y que la iglesia tenía razón. Quita el calzado de tus pies. Empieza a limpiar tu vida. Empieza a acercarte al Señor con todo tu corazón y que Él lo haga. Aquel día de la gran fiesta de Pentecostés, aquel día de la llenura de aquellos 120, se encontraban orando, se encontraban en la búsqueda, se encontraban gente que anhelaba. Así como Moisés: Señor, déjame ver tu gloria, déjame conocerte, déjame saber de ti, déjame tener una interacción con tu vida. Y levantaba sus manos y Dios le dijo: mira, primero debes de saber que te conozco por tu nombre, lo cual no sabemos si te conoce a ti, lo cual no sabemos si tú eres parte de la gran doctrina que está allá afuera, en donde ven al Espíritu Santo como una paloma y le dicen: no, eso es para los amantes de los animales. No te equivoques. Fue una manifestación de la grandeza de Dios. O quizá pienses como los testigos, que digas que es la fuerza activa de Dios y que está en todos nosotros. Te equivocas completamente. El Espíritu Santo es la autoridad de Dios que te da poder sobre el mundo espiritual adverso. La presencia del Espíritu Santo es la vida, es la verdad hecha carne en ti, que te hace testificar y dar la grandeza. Es la fuerza para que tú rompas la cadena de un pecado en tu vida. Es la fuerza, es la presencia de Dios que establece en ti su gloria y te reclama como propiedad de Él. Por eso los vicios no pueden estar más en tu cuerpo, porque está y ha llegado el Espíritu Santo. Por eso no puedes vivir una vida miserable cuando la gloria de Dios está en ti. Pero Él no va a venir si tú no le pides que venga. Él no va a estar contigo si tú no lo invitas. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y prácticamente la palabra corpóreo habla también del alma. Él quiere estar en tus emociones, en tus sentimientos, en tus pensamientos. Él quiere estar contigo cuando te levantes, cuando te acuestes. Él quiere estar contigo en toda forma de pensamiento. Él quiere caminar contigo, pero de ninguna forma va a estar en contra de tu pensar. El Espíritu Santo, el cual cuando el Bautista dijo: atrás de mí viene el que les va a sumergir en el Espíritu Santo y fuego. Y miramos en aquel día del Pentecostés
que se oyó una gran explosión, un estruendo, y dice que empezaron a postrarse sobre de cada uno de ellos algo que parecía fuego. Quizá era como el fuego que Moisés había visto en la zarza. Y dice que cada uno de ellos tenía una flama encima de su cabeza. El fuego estaba ardiendo en su mente, en su espíritu, estaba tocando su espíritu. Ellos se habían quitado el calzado de sus pies, habían estado orando, habían obedecido la encomienda de Jesús. Espérense hasta que sean investidos. La investidura. Una investidura que nos hace gente separada, gente santa, gente consagrada. Una investidura que nos hace hijos de Dios. Una investidura que nos sella para la vida eterna. Pero muchos dicen tenerla, pero no la tienen. No han esperado a Dios, no esperan en Dios. Asumen que ya la tienen porque leyeron. Asumen que ya son hijos de Dios porque la palabra dice. Sin embargo, no han esperado el sello. Recordaba en una ocasión, yo quería ser marino de guerra y teníamos que pasar por una serie de exámenes. Y nos habían entregado una hoja, y en cada parte que pasábamos nos calificaban y nos daban un sello. Un sello. Cuando pasamos a la cuestión física, me hicieron muchos ejercicios y sudando, mi corazón daba brincos porque decía, si este comandante no quiere ponerme el sello, todo se viene a la borda. Y sacó el sello y lo puso, aprobado. Al siguiente día era mental, exámenes psicométricos, exámenes de aptitud, exámenes mentales. Y sabes, amado, de igual manera empecé a ver. Y cuando terminamos el examen, se acerca un comandante y me dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Francisco Javier, señor. ¿Tú crees que debo de poner el sello? ¿Tú crees que mereces que yo ponga el sello? Le digo, sí, señor, sí lo merezco. ¿Por qué crees que lo mereces? Porque yo creo que tengo todo lo necesario para ser un marino. Y puso el sello. Algo muy simple, pero algo que te va a hacer titubear cuando tú no tienes la certeza de quién eres. Después de eso pasé por otro examen. Me revisaron oídos, ojos, y sucedió algo peculiar que pues no sé cuántos de ustedes lo tengan, que yo no lo sabía. No lo sabía. Muy simple. ¿Cuántos de ustedes se pueden parar en un pie y permanecer ahí 15 segundos? Simple, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿Sí? Y luego te pasaban otros 15 segundos al otro pie. ¿Pero qué crees? A mí se me hacía el cuerpo así. ¿Sí? Casi le decía al comandante, pues ponga una red, ¿no? Algo así. Y caminar por una línea derecha. Ay, pues es bien fácil. Mira, y te das cuenta que no puedes. Te das cuenta que vas así. ¿Por qué, hermano? Porque algo de tus oídos, de tus ojos está mal funcionando. Y me dijo el comandante al final, no puedo darte la aprobación. Sin ese sello yo no podía pasar. Sin ese sello mi contrato quedaba al aire. Ahora dependía de la gracia. ¿Por cuál gracia? Iban a revisar que tenía 2 sellos. Iban a mirar la forma por la cual no pasé. Y la gracia era depender de ese comandante que estaba allá sentado, de decir, este asunto no es grave, puede pasar. O puede decir, este asunto sí es grave, fuera. Él era el que determinaba si ingresaba o no. Y estaba yo afuera con unos nervios.
Habíamos varios, unos por una forma, otros por otra. Estábamos tronándonos los dedos. Ya no representaba un trabajo más, era un reto para nuestra vida. Habíamos terminado la instrucción militar, habíamos pasado por muchas pruebas, pero ahora, a partir de ese momento, íbamos a ser miembros de la Armada de Marina de Guerra de los Estados Unidos mexicanos. Y estábamos esperando un sello. ¿Sabes? Nervioso. Y nos empezaron a llamar a uno por uno. Pedro Martínez, no aprobado. Gabriel Hernández, no aprobado. Así con esta tenor. Yo nomás pensaba cuando dicen Francisco Ortiz. Y dieron varios nombres. Y llegaron a Francisco Ortiz y pensé que me derrumbaba. Estaba en un plan emocional muy grande. Y me dijeron, aprobado. No sé si me hice pipí en esa ocasión. Un sello. ¿Por qué no esperamos el sello de Dios? ¿Cómo lo esperas? ¿No te gustaría que Dios te dijera, aprobado? Ese día sufrí mucho. Yo creo que me salieron muchas canas allí. Tenía 18 años y algunos meses. ¿Y sabes? Sufrí por un sello y era llamado el sello de la gracia. ¿Quién sabe a quién se le ocurrió ponerle ese nombre, el sello de la gracia? Y hoy cuando estaba mirando la escritura me acordaba de ese evento, el sello de la gracia. ¿No te gustaría recibir ese sello, hermano? ¿Sí? ¿No te gustaría encontrarte con Dios y que Dios te hable por tu nombre? ¿No te gustaría que tú estés leyendo la Biblia y como Samuel escuches tu nombre y voltees para todos lados y digas, pues es que pues no vino de ahí, vino de todos lados la voz, pero ¿no te gustaría eso? ¿No te gustaría hablar de la palabra de Dios, sanar enfermos y echar fuera demonios? ¿No te gustaría hacer la obra de Dios a la manera de Dios y no a la manera de una iglesia que va en decadencia? Si tú estás listo para ello, ponte de pie, hermano. Ponte de pie y dile, Dios, heme aquí. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser ese hombre, esa mujer que voy a cambiar el mundo. Yo quiero ser ese hombre o esa mujer que voy a causar una influencia sobre mi generación. Yo soy ese hombre o esa mujer que voy a transformar mi mundo. Yo soy ese hombre o esa mujer que tú puedes confiar en él. Levanta tus manos y empieza a orar. Dile, Señor, heme aquí. Yo soy esa persona que tú estás buscando. Yo soy esa persona que estoy dejando fuera mi calzado, Señor. Estoy quitando mi calzado porque está contaminado, pero empiezo a caminar contigo. Renuncio al pecado. Renuncio a la irresponsabilidad de caminar en la iglesia de Dios. Renuncio a ser uno más dentro de todos los que se están perdiendo. Proclamo tu verdad en mi espíritu. Proclamo que tu nombre en mí, Señor, está transformándonos. Proclamo tu grandeza y tu majestad. Proclamo que en mis manos fluirán prodigios, milagros, señales y maravillas. Proclamo que en mi boca estará la palabra profética más segura que emana de tu palabra. Proclamo, Señor, que soy un siervo. Proclamo que soy un hijo tuyo, rescatado de las garras del mundo. Proclamo, Señor, que tu nombre está en mi corazón y yo estoy en el tuyo. Padre, dime mi nombre.
Háblame por mi nombre. Háblame, Señor. Y llena mi corazón cada día con tu gracia, con tu presencia, con tu amor. Gracias, Dios. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor. Que tu voz se escuche. Empieza a hablar con tu propia hambre, con tu propia decisión. Si tú eres una de las personas que estás pensando que el vecino va a juzgar tu voz, tienes un problema grave. El enemigo está cerrando tu boca. Habla con Dios. Pídele a Dios qué es lo que tú anhelas hacer para su gloria. Quítate el calzado de tus pies y dile al Señor lo que tú esperas. Señor, mi Rey, mi Dios, mi Redentor. Gracias, Padre, porque tú estás usando mi vida. Gracias, Padre, porque tú usas todo lo que soy para glorificarte, Señor. Mira a la iglesia, Señor. Aquí hay hombres que te aman, mujeres que te adoran, que están dispuestos a pagar el precio, Señor, sabiendo y conociendo el apartamiento, Señor, de todas las cosas que el mundo da, sabiendo que ese mundo es tu enemigo, Señor, no le darán su vida. Ahora, Padre, reconócelos, márcalos, séllalos, pon en cada uno de ellos la presencia de tu Santo Espíritu, llénalos con tu gracia y con tu amor, produce en ellos la vida eterna, la paz que sobrepasa todo entendimiento fluya en el corazón y en la vida de cada uno de ellos, Señor, y su existencia sea completamente diferente. Señor, gracias, gracias, Padre, gracias. Sabemos que el mundo pasa y sus deseos, pero tú permaneces para siempre. Sabemos, Señor, que nuestra gran lucha es contra aquel que dirige al mundo, aquel que se ha convertido en gobernador del mundo. Sabemos que ese gobierno no es para nosotros, nos apartamos de ello. Padre, entendemos, Señor, que tú estás buscando nuestras vidas y hoy, Padre, la ponemos a tus pies. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ahora dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.